Jóvenes y señoritas, una buena mañana para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta clase, esperando que todas y todos estén bien. La recomendación de siempre es que se mantengan en casa. Por favor, si no hay necesidad de salir, quédense en casa. De esa manera vamos a contrarrestar el problema que estamos viviendo, recomendándoles que mantengan la debida higiene, las debidas precauciones sanitarias para poder estar bien. Y me da mucho gusto también poder compartir otra clase más con ustedes. Voy a iniciar con una frase muy bonita para el tema que tenemos a tratar el día de hoy. Y dice de la siguiente manera: verde es el color principal del mundo y a partir del cual surge su hermosura. Consideremos que nosotros vivimos en un país muy rico en cultura y también rico en fauna y rico en flora. Esto nos da la oportunidad para que nosotros disfrutemos de todo lo que está en nuestro contexto y de todo lo que está en nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, la recomendación para este proceso es que cuidemos nuestro ambiente, que depositemos la basura en su lugar para poder contrarrestar cualquier tipo de situación en nuestro clima, en nuestro cambio climático también y en cuestión a lo que es básicamente los problemas ambientales, ¿verdad? Entonces, es así como damos inicio entonces a esta clase, esperando, como lo dije anteriormente, que todos y todas estén bien. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como lo es los niveles de organización en la naturaleza, especies, poblaciones, comunidades, ecosistema y biosfera. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema. Es un tema muy importante que nosotros vamos a poder saber cómo está organizada la naturaleza en cuestión a las especies y en cuestión a la comunidad y por supuesto al ecosistema. Entonces, por favor, recomendación que tengan su cuadernito de área para poder realizar su resumen respectivo y de esa manera vamos a poder tener conocimiento de lo que estamos tratando en estas clases. Vamos a partir entonces de lo que es nuestro ecosistema y la variedad de biosfera con la que cuenta, la variedad de fauna y la variedad de flora con la que cuenta. Y también de esa manera vamos a nosotros obtener un conocimiento más en base a este tema, ¿verdad? Muy bien, nuestro tema es ecosistema. ¿Y qué es ecosistema? Pues un ecosistema es una comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí y con el ambiente en el que viven. Un río, un charco, un lago, un bosque son ejemplos de ecosistemas. Las plantas y los animales, alimento, agua, aire y la temperatura adecuada para vivir. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Yo considero que usted tiene conocimiento de que es un río. ¿Por qué? Porque lo vimos también en las clases cuando estuvimos conociendo la Tierra. Y también usted conoce un charco, conoce un lago, un bosque también. Entonces, básicamente, ese es un ecosistema. ¿Sí? El ecosistema puede generarse únicamente con un río, puede generarse únicamente con un lago, con un charco, con un bosque. Ese es un ecosistema. ¿Por qué? Porque un ecosistema básicamente es una comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí. ¿Y cuáles son estos seres vivos? Pues básicamente son los animales y somos las personas que nos relacionamos en un proceso, ¿verdad? Nosotros estamos en una comunidad, somos personas y que vivimos por comunidades porque somos personas sociales y personas sociables, ¿verdad? Entonces, también un ecosistema puede ser un río porque ahí hay diferentes tipos de especies también. En un lago también se encuentran diferentes tipos de especies acuáticas, claro está. Y también en un bosque también encontramos diferentes tipos de animales y diferentes especies que se relacionan en sí con su contorno y con el contexto en el que viven, ¿verdad? Adecuándose ellos a lo que es el clima y a la temperatura adecuada del hábitat donde vivan. Entonces, básicamente, esto es lo que es el ecosistema. También es importante saber que dentro del ecosistema, dentro de cada ecosistema, podemos encontrar diferentes tipos de especies, como lo mencioné antes,
tanto especies de animales como especies de plantas y como una diversidad de plantas básicamente. Entonces es importante que nosotros sepamos entonces cómo está estructurado un ecosistema y tal vez ya sabíamos cómo se relacionan los animales, pero no sabíamos básicamente qué era el ecosistema por medio del cual se relacionaban por comunidades y se relacionaban entre sí. También existen diferentes tipos de ecosistemas. Básicamente son ecosistemas que cuentan con factores. ¿Y cuáles son los factores con los que cuenta un ecosistema? Pues son los factores bióticos. Y los factores bióticos son todos los seres vivos que conviven en equilibrio. La flora, compuesta por todas las especies de vegetales, y fauna, compuesta por todas las especies del reino animal, ¿verdad? Entonces, un ecosistema cuenta con dos factores, los factores bióticos y los factores abióticos. En este caso estamos conociendo los factores bióticos y nos dice el texto que los factores bióticos son todos los seres vivos. Entonces, una rana que esté caminando por ahí es parte del ecosistema. ¿Por qué? Porque es un ser vivo. Nosotros como seres humanos también somos parte del ecosistema porque somos seres vivos. También la flora, por ejemplo los árboles, las plantas, son parte del ecosistema en cuestión a los factores bióticos. ¿Por qué? Porque son seres con vida, ¿verdad? Entonces básicamente esta es la composición de los factores bióticos. Recordarles que entonces los factores bióticos son todos los seres vivos, ¿verdad? Como podemos ver acá en esta imagen, acá están diferentes especies de animales y también podemos ver algunas plantas también que son parte de los factores bióticos. ¿Por qué? Porque son seres vivos y están relacionados entre sí, ¿verdad? Como también podemos ver los factores abióticos que son el suelo, el agua, las rocas y por supuesto la temperatura. Estos son los factores abióticos. Y los factores abióticos son los que no tienen vida. El desarrollo de los seres vivos está considerado por factores abióticos, clima, lluvia, de tal manera que los cambios en el ambiente pueden afectar las plantas, de los animales y del ser humano, arriesgando sus existencias o la existencia de cada ser humano o de cada planta, ¿verdad? Entonces los factores abióticos son todas las especies o todas las proporciones que no tienen vida, ¿verdad? Los factores bióticos son seres sin vida, como lo es la temperatura, las piedras, el agua, el clima. Entonces esos son los factores abióticos. Factores bióticos tienen vida y factores abióticos no tienen vida, ¿verdad? Clasificamos entonces los ecosistemas en ecosistemas acuáticos y vamos a conocer entonces parte de los ecosistemas acuáticos. Un ecosistema acuático es aquel que se desarrolla en el agua, ¿verdad? Entonces un ecosistema acuático se desarrolla en el agua. ¿Por qué? Porque los ecosistemas acuáticos entonces se pueden desarrollar básicamente en el agua. ¿Por qué? Porque en el agua se da la vida de cada una de las especies. También las vamos a conocer más adelante también a detalle. También están los ecosistemas terrestres. Y los ecosistemas terrestres, la gran variedad de climas determina los ecosistemas terrestres con flora y fauna diferentes y se adoptan a la condición climática de cada región, ¿verdad? Si nos damos cuenta, nuestro departamento es uno de los departamentos que se le podría mencionar como versátil en cuestión a climas. ¿Por qué? Porque contamos con climas cálidos y con climas fríos, ¿verdad? Entonces las especies de tanto de fauna como de flora se acomodan a la región climática donde se encuentren, ¿verdad? Entonces ya vimos la clasificación de los ecosistemas
Recuerden que entonces son dos tipos de ecosistemas los que dimos a conocer hoy, pero también existen, además de los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres, existen también los ecosistemas aéreos. Y ustedes dirán, ¿cuáles son esos ecosistemas aéreos? Si los acuáticos son los que se proporcionan en el agua, los terrestres los que se proporcionan en cuestión de la tierra, entonces ¿cuáles son los ecosistemas aéreos? Pues básicamente los ecosistemas aéreos son, por ejemplo, las aves. Pero esos ecosistemas se consideran también más terrestres. ¿Por qué? Porque tienen que permanecer en un lugar estable. Pero también son parte de otra formación de un ecosistema más, ¿verdad? Entonces debemos nosotros saber que existen dos tipos de ecosistemas, agregándole también el ecosistema aéreo, que como les dije anteriormente, se proporciona más en cuestión a ecosistema terrestre. ¿Por qué? Porque su estabilidad se da más en la tierra que en el aire. También, como les dije, los ecosistemas acuáticos son los que se dan en el agua. Acá podemos ver una imagen de un ecosistema acuático. ¿Por qué? Porque está clasificado por varias especies de peces. También en un ecosistema acuático también existen crustáceos y algas marinas también, como ustedes pueden ver en la imagen. También existen diferentes tipos de ecosistemas acuáticos, ya que los ecosistemas acuáticos también son importantes conocerlos. Y el primer ecosistema es el ecosistema de agua dulce. Y pues este ecosistema se encuentra en el agua, básicamente en aguas continentales de ríos, lagos, lagunas. Algunos ejemplos es el lago de Amatitlán. Un ejemplo de ecosistema de agua dulce es el lago de Amatitlán. ¿Y dónde se encuentra el lago de Amatitlán? Pues se encuentra en el departamento de Sololá. O también podemos conocer la laguna de Ayarza, que se encuentra en Santa Rosa. Y el ecosistema de agua dulce cuenta también con sus factores bióticos y también con sus factores abióticos. Y algunos de los factores bióticos de lo que es el ecosistema de agua dulce, pues básicamente son las algas y las plantas acuáticas. También están en cuestión a los factores bióticos, también cuenta con patos, moluscos, crustáceos y una gran variedad de peces. Esos son los factores bióticos. Y los factores abióticos también es el agua con baja cantidad de sal y buena iluminación. Entonces, dimos a conocer entonces cuál era el ecosistema de agua dulce, dando a conocer también sus factores bióticos y sus factores abióticos. Pero también existe el ecosistema de agua salada. Y el ecosistema de agua salada se encuentra en los mares y océanos. Y en este sobresalen los arrecifes, que también protegen las playas contra las olas del mar. Y en Guatemala también pueden ustedes saber que contamos también con un ecosistema de agua salada, que por ejemplo podemos saber en este proceso que está el océano Pacífico y el océano Atlántico. Estos dos océanos son ecosistemas acuáticos de agua salada. Y también cuenta con sus factores bióticos y sus factores abióticos. Los factores bióticos son algas y plantas acuáticas. También en este ecosistema hay esponjas, moluscos y una gran variedad de peces también de distintos colores y tamaños, ¿verdad? Los factores abióticos de este ecosistema de agua salada es el agua con alta es el agua básicamente con alta proporción de sal. Y la iluminación de este ecosistema depende de la profundidad del agua. Entonces, si el agua está demasiado profunda, pues la iluminación no va a ser tan buena como lo es con una profundidad nivelada, ¿verdad? Y por último, en cuestión a los ecosistemas acuáticos, está el estuario. Y pues el estuario se forma en las desembocaduras de los ríos, donde el agua dulce se mezcla con el agua salada del mar. Por ejemplo, los manglares en el canal de Chiquimulía del departamento de Santa Rosa. Como también cuenta el estuario, cuenta también con sus factores bióticos y sus factores abióticos.
Los factores bióticos de este son los manglares, los moluscos, crustáceos, peces y aves. Son parte entonces del ecosistema estuario. También cuenta con factores abióticos, y los factores abióticos son el agua, también la salinidad entre dulce y salada. ¿Y qué es salinidad? Pues la salinidad es la cantidad de sal disuelta en el agua. Muy bien, entonces hemos conocido tres tipos de ecosistema acuáticos, que es el ecosistema de agua dulce, el ecosistema de agua salada y el estuario. Cada uno, recordemos que cuenta con factores bióticos y con factores abióticos, que entonces dan origen a que este ecosistema se desarrolle de una manera clara, ¿verdad? Pero también vamos a conocer los ecosistemas terrestres. Y básicamente los ecosistemas terrestres son los que se dan en la Tierra, dijimos, son los que se dan en la Tierra y cuentan con una variedad de clima, determinando los distintos ecosistemas terrestres, con su fauna y su flora diferentes. Recuerden que cada ecosistema, según su región, va a contar con diferentes tipos de fauna y diferentes tipos de flora. Y dentro de los tipos de ecosistemas terrestres, también contamos con 4 tipos. Y en primero está el bosque húmedo. Y el bosque húmedo es propio de las selvas. Se desarrolla en las regiones bajas a nivel del mar. Es muy rico en especies de animales y plantas. Un buen ejemplo, un buen ejemplo de este es la biosfera maya, que se encuentra en el departamento del Petén. Y también este ecosistema, conocido como bosque húmedo, cuenta con factores bióticos y también con sus factores abióticos. Y los factores bióticos que lo determinan son que cuenta con una gran variedad de vegetación, desde musgo hasta plantas de gran altura. Predominan los árboles frondosos y de maderas preciosas. ¿Y cuáles son los árboles frondosos? Pues son los árboles que tienen una gran cantidad de tronco, se le podría llamar así. También cuenta con una gran proporción de animales, como lo son los jaguares, los pumas, los monos aulladores, también los zopilotes, los tapices, zorros, mapaches, tepezcuintles, guacamayas, loros, tucanes, pavos, entre otros. Entonces, si nos damos cuenta, el departamento del Petén cuenta con uno de los ecosistemas más bellos que cuenta nuestra Guatemala. ¿Por qué? Porque tiene una gran variedad de plantas y también tiene una gran variedad de especies. Entonces es importante que nosotros conozcamos entonces dónde están ubicados nuestros ecosistemas, cuáles son los departamentos. Terminando esta problemática que estamos pasando, ustedes van a poder decir, bueno, yo quiero conocer el ecosistema tal porque me interesó en el curso de ciencias naturales, dependiendo si a usted le interesó, ¿verdad? Pero yo sé que sí. Entonces usted va a determinar entonces que es importante también conocer nuestros ecosistemas y la gran riqueza que tenemos en nuestro país, ¿verdad? También está el bosque montano, que es otro de los ecosistemas con los que cuenta un ecosistema en general. Y este se desarrolla en las regiones montañosas. En Guatemala se encuentran en los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques, Quiché, Guatemala y Alta Verapaz. Y también este tipo de ecosistemas cuenta con sus respectivos factores bióticos y sus factores abióticos. Y los factores bióticos son que predominan los canífas, también una gran variedad de pinos, cipreses, pinabetes, que soportan bajas temperaturas en épocas frías. Por ejemplo, en diciembre las temperaturas son bajas, entonces este tipo de árboles, este tipo de especies de árboles soportan esas temperaturas. En cuestión a la fauna,
También en este ecosistema es el lugar donde habitan las ardillas, los gatos de monte, los coyotes y una gran variedad de aves como lo es el pájaro carpintero, ¿verdad? Y los factores abióticos de este ecosistema es que el clima es frío o templado y lluvias estacionales, ¿verdad? También vamos a conocer el bosque seco, que también es otro de los ecosistemas también importantes que sepamos y que conozcamos nosotros. El bosque seco es propio de las regiones con escasa humedad y poca vegetación. Y también Guatemala cuenta con un ecosistema. ¿Por qué? Porque en Guatemala el bosque seco se desarrolla en los valles del río Chicó, el río Matagua y también en las planicies de Chiquimula y Jutiapa. También este ecosistema cuenta con sus respectivos factores bióticos y sus factores abióticos. Los factores bióticos son matorrales leñosos, paisajes y árboles de poco follaje, ¿verdad? Y los factores bióticos también tienen una gran proporción de especies, porque aquí habitan reptiles, insectos y arácnidos, todos ellos adaptados a soportar la temperatura cálida y a vivir con poca agua. Como lo dije anteriormente, cada especie va a determinar su hábitat, ¿verdad? Cada especie va a determinar el clima también, el que puede soportar. Por ejemplo, hay especies que soportan el clima cálido y hay especies que tienen que acomodarse al clima frío, ¿verdad? Los factores abióticos de este ecosistema son el clima seco, con temperaturas elevadas y lluvias escasas. Muy bien. Y por último tenemos el arbusto espinoso. Pues básicamente se desarrolla en las regiones muy secas, casi desérticas. En Guatemala, el arbustal espinoso es propio del valle del río Matagua, en los departamentos del Progreso y Zacapa, ¿verdad? También cuenta con sus respectivos factores bióticos que son que presenta plantas adaptadas a la sequedad extrema. También en este proceso podemos encontrar el nopal, también cactus y arbustales espinosos. En cuestión a las especies de animales, también podemos saber que este ecosistema alberga a lagartijas, escorpiones, alacranes, arañas, serpientes y buitres. Y también este ecosistema cuenta con sus respectivos factores abióticos. Y los factores abióticos de este ecosistema es el clima muy seco, cálido y casi desértico. Es así como hemos conocido también los ecosistemas terrestres, conociendo 4 fundamentales, recordándoles que son ecosistemas que están dentro de nuestro país Guatemala y nosotros debemos estar orgullosos por vivir en este país. Por favor, jóvenes, señoritas, cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestro medio ambiente y recordemos que es importante saber estos temas, ya que enriquecen el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es así como hemos llegado a la parte final de nuestra clase, esperando hayan comprendido cada uno de los temas. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Por favor, manténganse en casa, no salga y disfrute de la vida, que es parte fundamental. Agradézcale a Dios por la vida, agradézcale a sus padres de familia por el apoyo tanto moral, anímico, económico y todo lo que hacen por usted. Me dio mucho gusto trabajar con usted esta clase. Cuídese mucho, por favor, mantenga las debidas precauciones y por supuesto nos podemos comunicar en otra próxima clase. Realice sus tareas correspondientes y de esta manera usted va a tener un buen proceso en cuestión a la educación que estamos llevando en este tiempo. Cuídese mucho y me dio mucho gusto compartir con usted esta clase.